Continuamos con La Noche. Seguimos en el programa La Noche, hoy directamente a nuestros estudios de NTN24 en Washington. Saludo a Héctor Chamiz, profesor del Centro de Estudios de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, es columnista del diario El País de España. Señor Chamiz, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Un gusto, muchas gracias por la invitación. El gusto es de nosotros. Señor Chamiz, a su juicio, ¿a qué cree que responde esta nueva posición que toman países como México, Colombia, Perú, diferentes naciones latinoamericanas que hasta hace pocos meses estaban guardando un silencio total frente a la situación, o mejor, la grave situación que enfrenta la democracia y los derechos humanos en Venezuela? ¿A qué responde este cambio de postura que muchos esperaban y que hoy es celebrado inclusive por la oposición en Venezuela, que siente que ya cuenta con un respaldo de una amplia porción de los estados de la comunidad internacional latinoamericana? Bueno, es verdad que al comienzo, digamos el año pasado, cuando el secretario general Almagro comenzó a señalar los diferentes problemas en el armado constitucional de Venezuela, las violaciones de derechos que ya ocurrían, muchos países eran cautos y eran más bien tímidos en cuanto a la posición. Ocurre que la posición de Almagro se ha visto reforzada por la realidad. Por una situación en Venezuela marcada por un marcado deterioro de la constitucionalidad, marcada por violaciones a los derechos humanos generalizados, una realidad marcada por una crisis humanitaria sin precedentes, con mayores presos políticos, con la eliminación del derecho al voto, con censura, por supuesto. Entonces es una realidad insostenible. Si algunos países un año atrás querían darle un voto de confianza, el beneficio de la duda al régimen de Maduro, que estábamos frente a una dictadura, constituye hoy por hoy una realidad incontrastable. Y eso obliga a muchos países a ser fieles al espíritu de la Carta Democrática y de los documentos regionales de derechos humanos que han firmado. Señor Chamiz, muchos hablan de salidas, o por lo menos plantean soluciones a esta crisis política que se está dando en medio de unas multitudinarias protestas que están siendo reprimidas de manera violenta, como sucedió en el 2014 por parte del régimen chavista. Muchos hablan de diálogo. Por ejemplo, la ONU en las últimas horas ha hecho un llamado para reactivar ese diálogo. ¿A su juicio es posible un diálogo en ese momento con Nicolás Maduro? ¿Es una salida real? ¿O por el contrario puede llegar a ser utilizado nuevamente como una bala de oxígeno político para ese régimen que en este momento claramente está en decadencia? La palabra diálogo es complicada porque en el contexto venezolano ha sido usada por parte del gobierno para ganar tiempo y no producir ningún cambio sustantivo. Dialogar ha sido una manera de dejar pasar las hojas del almanaque y mantenerse en el poder. Dicho esto, sin embargo, dialogar, negociar, diría yo, es esencial. Negociar una salida, negociar una transición política. Este gobierno es insostenible, no tiene legitimidad, no provee medicamentos ni alimentos a su población, tiene presos políticos, es un régimen que adopta a veces características fascistas, como por ejemplo cuando Diosdado Cabello amenaza individualmente a dirigentes políticos con ir a buscarlos, sabemos dónde viven. Eso es una dictadura pura y dura. Bien, ¿qué hay que dialogar? Hay que dialogar cómo será esa transición, con la ayuda de la comunidad internacional, con la participación de la oposición, con la participación también de funcionarios de este régimen, con los cuales tendrán que negociar, como en toda otra dictadura, los términos de su salida del poder.
mientras más se resista el régimen a dejar el poder, un poder que ya no tiene, un poder que solo puede ejercerlo por parte de la fuerza, eso no es poder, eso es brutal coerción y un régimen represivo. Eso no es poder, poder es la construcción de consensos que ya no puede hacer y que ya no tiene. Entonces, hay 3 puntos, este grupo de primero 14, luego 20, el grupo de países que han logrado un consenso en la OEA, han planteado 3 cosas para sentarse a dialogar y yo diría a negociar, que son elecciones, liberación de presos políticos y restituir la autonomía de la Asamblea Nacional para legislar, que para eso fue elegida en diciembre de 2015. Dado esto, la comunidad internacional tiene que participar de ello. Dígame. No, hay un punto que quisiera hacerle precisión, señor Chamiz, y es una imagen que le ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas y quiero compartirla con usted y con nuestros televidentes. En medio de los gases lacrimógenos, los gritos y el tumulto, ahí ustedes ven una ciudadana venezolana como da una lección de valentía. En ese momento ustedes la ven como esta mujer de avanzada edad se plantó, prácticamente se puso de pie frente a una tanqueta o rinoceronte, como le llaman a este vehículo antidisturbios en Venezuela, y pues prácticamente no se movió, a pesar de que le lanzaban gas lacrimógeno. Ella llevaba una bandera venezolana, como ustedes la pueden ver, atada al cuello, con una gorra con los mismos colores y una mochila. Muchos calificaron como valiente o heroica a esa mujer que incluso hizo retroceder unos metros a la tanqueta militar. Después de estos hechos, profesor Chamiz, y luego de resistir unos minutos, esa mujer fue arrestada, como lo muestran varias fotografías que fueron dadas a conocer en redes sociales minutos después. Profesor Chamiz, ¿usted qué opinión tiene frente a este hecho? En algún momento usted hacía referencia a otros momentos históricos, lo escribió en el diario El País, sobre cómo este tipo de hechos, cuando son divulgados a través de medios de comunicación, pueden llegar a generar un impacto en la conciencia mundial. ¿Esta imagen como tal para usted qué significa en el marco de estas protestas? Bueno, son esos actos de heroicidad cotidiana que hemos visto ocurrir en Venezuela en las últimas semanas. Ese es uno significativo, pero hay muchos más. Efectivamente, me recuerdo una vieja columna del año 2014, precisamente, acerca de la comparación entre la Plaza Tiananmen en Pekín, en China, y la resistencia de los estudiantes en aquel momento en Mérida, particularmente en la revuelta estudiantil del 2014. Con una marcada diferencia que ustedes han señalado en el programa, además. En aquel momento, esa escena de un tanque con un ciudadano yaciendo en el pavimento delante del tanque detuvo la represión, pero la represión luego ocurrió. Y nunca se supo muy bien cuántos muertos hubo y las características de esa represión. Ahora bien, ese hecho es de 1989. Hoy por hoy, como ustedes señalan, el reportero ciudadano impediría cualquier tipo de represión secreta. Con toda la censura que hay en Venezuela, los ciudadanos con sus teléfonos se han constituido en reporteros, en periodistas ellos mismos. Y el mundo sabe lo que está ocurriendo al instante en Caracas y en todas las ciudades de Venezuela. Entonces eso hace insostenible la tecnología, las redes, la posibilidad de tener acceso a las redes sociales, hace impensable, imposible, diría yo, mantener en secreto la represión que hoy el mundo observa y se pronuncia acerca de esa represión. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales, profesor Chamiz, no sin antes continuar invitando a nuestros televidentes a que participen con sus opiniones del tema de hoy en el programa La Noche, y es precisamente su opinión
frente a este llamado que ha hecho la Organización de Naciones Unidas para reactivar el diálogo en Venezuela? ¿Ustedes creen que es una solución real o una bala de oxígeno para un régimen autoritario en decadencia? Opiniones de ustedes a través de las cuentas de nuestro equipo periodístico. Vamos a una segunda pausa comercial. Los voy a dejar con este video que muestra un capítulo más de la represión en Venezuela, que no solamente se tomó varias calles del país, sino también llegó a viviendas. Esas imágenes que ustedes ven ahí muestran a una mujer que grababa con su celular desde el interior de su casa. Ella sufrió una herida de perdigón cuando, sin mediar palabra, como ustedes pueden ver ahí, un oficial cargó su arma y la disparó en contra de ella. Me dio a mí. ¿Qué te dio? No se puede. Una mujer herida dentro de su casa. Animales. ¡Dale a los delincuentes! Ya regresamos con La Noche.